¿Cuántos el domingo tienen esa ansiedad por venir a la presencia del Señor? Amén. Creo que es importante que podamos prepararnos para la presencia del Señor y motivarnos. El salmista le dirá a su espíritu que se anime, que tome en cuenta que va a estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Y yo me levanto los domingos angustiado, muy angustiado, pensando en que el Señor pueda moverse, en que todo pueda salir bien, en que no haya ningún problema, en que todo salga conforme al propósito de Dios y eso me angustia. Llego a la iglesia, sigo meditando en su palabra, pensando en lo que voy a compartir y poco a poco voy calmándome. Llega la alabanza y entramos en la presencia del Señor de una manera especial, ¿verdad? Y finalmente llega la predicación. Y llego yo. Y entonces ya me derrito. Porque qué importante es transmitir el mensaje que viene de parte de Dios y no el que yo creo que debo de compartir. Es muy fácil pensar, bueno, yo voy a compartir esto, me va a quedar súper bien. Además, uno como que se lo imagina, ¿no? Se imagina a todo el mundo on fire, ¿eh? Con el fuego del Espíritu, recibiendo la palabra. Después es totalmente distinto, ¿no? A como uno se lo imagina. Pero uno se prepara y se dispone siempre con el temor del Señor. Ayer le decía, creo que, no sé si al primer grupo, al de Introducción al Nuevo Testamento, en el Instituto Bíblico o el de Parábolas, lo importante que es, creo que era el de Parábolas, lo importante que es que transmitamos el mensaje de Dios. Y ese mensaje está encerrado en su palabra, esa que Él nos ha entregado para que nosotros podamos edificarnos, para que nosotros podamos conocerle, para que nosotros podamos combatir, porque recordar que la palabra es una espada que el Señor nos ha dado para combatir en este mundo tan difícil en el que nos encontramos, ¿verdad? Porque es innegable que estamos en un mundo difícil, ¿verdad? Es innegable que hay discusiones allí donde mires. Y las discusiones a veces te aparecen, te llegan, otras las provocas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el orgullo que hay en uno cree que está por encima de las demás personas o demás opiniones, ¿verdad? De manera que la realidad de este mundo viene a nuestras vidas dándonos a entender que aún queda mucho por avanzar. Queda mucho por avanzar. Nos queda mucho. ¿O alguno ha alcanzado la meta ya? ¿Quién alcanzó la meta? Que me firme la Biblia, por favor. Nadie hemos alcanzado la meta. El apóstol Pablo dirá, ni siquiera yo pretendo haber alcanzado la meta, sino que prosigo al blanco, al supremo llamamiento, ¿verdad? Así que démonos cuenta de que vivimos en un mundo que nos es adverso y luchamos y combatimos con la realidad de lo que somos. Y esto es muy difícil. Porque bastante tengo con lo mío como para encima enfrentar lo que hay delante, ¿verdad? Vamos a la palabra del Señor en Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 17. Vamos a hacerlo puestos en pie en señal de respeto a la palabra. Amén, ¿lo tenemos todos? Sí. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también conviene
la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amén. Puedes tomar tu asiento. Señor bendiga esta porción de su palabra. ¿Cuándo realmente se demuestra lo que somos? En la prueba. Pero no solamente en la prueba, sino en muchas ocasiones cuando nos pinchan. Cuando yo era pequeño, ya soy como los viejitos, ¿eh? Cuando yo era pequeño, sabéis que yo soy el menor de 5 hermanos y mi hermana, la que va delante de mí, me saca 6 años. Claro, imaginaros ser la pequeña durante mucho tiempo y de repente llegué yo. Esta hermosura vino al mundo y esa niña, pues, de algún u otro modo pudo coger un pelín de celos, ¿no? Siempre me trató bien, en términos generales, gracias a Dios, pero de vez en cuando era un poquito pinchona. Y a mí se me conoce por ser manso y humilde de corazón. Se me conoce por ser apacible, o por lo menos, bueno, no tanto, ¿verdad? Pero en casa saben que yo soy tranquilo, que soy bastante tranquilo. De pequeño era un poco un saco de pulgas porque no paraba, pero tranquilo en el fondo. Así que había momentos en donde mi hermana me pinchaba. Y esa tranquilidad aparente que yo tenía, esa paz interior que yo manifestaba en el exterior, se iba. En 2 ocasiones rompí el cristal de una puerta porque mi hermana me había pinchado y yo iba detrás de ella con una revista enrollada para pegarle en la cabeza. Gracias a Dios que mis padres no me lo tomaron muy en cuenta. Pero hasta en 2 ocasiones yo fui detrás de mi hermana porque ella había sacado lo peor de mí. ¿Qué es lo peor que puede sacar esa circunstancia? ¿Qué es lo peor que puede sacar de ti aquella situación o aquella persona que una y otra vez te prueba? ¿Qué es lo que somos? Aquello que mostramos en la prueba, en la dificultad, cuando nos enfrentamos a una situación que demanda que mostremos lo que realmente somos. Solamente lo hice 2 veces, tranquilos. Más que nada porque si lo hacía la tercera me echaban de casa. Pero, ¿qué es lo que soy? Se muestra en la adversidad. Cuando alguien empieza, como digo, a pincharnos y a tratar de sacar lo peor de lo que somos. Y eso es así. ¿Te has encontrado con alguien así en tu vida? ¿Sí? ¿Tuviste el enemigo en casa? ¿Tienes al enemigo en casa?
¿Tienes a esa persona que por alguna razón te saca de tus cabales? ¿Te saca de quicio? ¿Sí? Déjame decirte que el problema no es de esa persona, es tuyo. Déjame decirte que el problema no es de esa persona, es tuyo. No es de la persona que te está chinchando, es de ti, que reaccionas como no debes de reaccionar ante esa situación. Somos muy dados a decir, y de pequeños más, ¿no? Es que fue ella, es que fue él. Yo se lo decía a mis padres, es que me ha chinchado. No, quien rompió el cristal fuiste tú. Quien se dejó amenazar o quien se dejó chinchar, ¿entendéis chinchar? ¿Pinchar o fuiste tú? Pedro les está diciendo a los expatriados y hermanos en la fe que se han ido convirtiendo en toda Asia, y esta carta en especial va dirigida a los cristianos que hoy en día conoceríamos como Turquía, o conocemos como Turquía, les está diciendo, cuidado, porque os vais a encontrar con la piedra de vuestro zapato. Qué incómodo es cuando uno lleva una piedra en el zapato, ¿verdad? Caminar, si es por un poco de tiempo, vale, pero si tienes que caminar mucho. Esta carta se escribe en torno al año 60 después de Cristo, en la sexta década del siglo I, y es escrita en un momento muy concreto y puntual de la historia de la iglesia. Nerón ha mandado quemar Roma. Porque tenía planes de edificación, quería construir una Roma grande y que fuera conocido por ello, y para ello necesitaba deshacerse de algunos edificios que le estorbaban. ¿Sí? Es como aquella autopista, ¿no?, que quieren construir y de repente hay una casa en medio, ¿verdad? Negocian con la persona, se la compran. ¿Habéis visto en China lo que pasa, no? Hay muchos que se dicen, no te voy a vender mi casa porque es mi casa. Así que ves que la autopista va recta y de repente tienen que desviarse para esquivar la casa y continuar. Es interesante. Pero Nerón no hizo eso. Nerón, que era emperador, dijo, quememos Roma. ¿Habéis escuchado el dicho, va a arder Roma? ¿Sí? Nerón le acusó a los cristianos de haber quemado Roma. Así que Pedro les está diciendo, cuidado de cómo os comportáis como hijos de Dios. Porque si vosotros habéis creído en Cristo y habéis seguido su testimonio y lo conocéis, debéis de actuar como se espera de vosotros. Y os van a perseguir. Y van a hacer todo lo posible para que el nombre del Señor sea echado por tierra y vosotros en la cárcel. Pedro le está diciendo a los creyentes que viven en el extranjero, que viven fuera de Jerusalén, que aún hayan nacido en ese lugar, son extranjeros y peregrinos. Y que deben de comportarse no como el mundo nos dice que debemos de hacerlo, o como se espera que lo hagamos, sino como Dios dice que debemos de hacerlo. ¿Cuántas veces nos hemos comportado de forma diferente a como Dios nos pidió que lo hiciéramos? Nos dejamos mover por este mundo, nos dejamos influir por este mundo. Vienen a acusarnos de cristianos y decimos, no, yo no soy cristiano. Yo no soy como esos cristianos. Porque yo soy diferente. Y yo soy más como tú. Le decimos al mundo para que éste no nos pisotee. Los versículos del 11 al 17, que es donde nos queremos centrar en esta mañana, empieza con un amados y después empieza con un ruego. Pedro apela al amor que todos tenemos en Cristo para hacer lo que conviene, para que nuestra conducta sea intachable en un mundo que demanda de nosotros una respuesta. Pedro le dice, esas pruebas, la prueba de vuestra fe produzca paciencia. Y la paciencia, gozo. Y el gozo, paz. Y la paz, benignidad. Y todo esto no avergüenza, porque glorifica al Padre que está en los cielos. En medio de la prueba, cuando os veáis expuestos, cuando os señalen, cuando os traten como malhechores,
dice la palabra del Señor, no temáis, porque en lo que os tratan como malhechores, vuestra conducta va a hacer que ellos glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque no es una cuestión de lo que decimos ser, es una cuestión de lo que somos en Cristo. Porque yo puedo decir que soy Brad Pitt, y a la vista está que Brad Pitt no es tan guapo como yo. Tiene un poquito más de pelo. A la vista está que el mundo no debe de ser nuestro foco de atención, sino Dios. De manera que cuando nos conducimos por esta vida, el apóstol les está diciendo, oye, tened cuidado porque hay deseos en vuestras vidas que batallan contra lo que Dios ha plantado en vosotros por el bautismo del Espíritu Santo. Tenéis que saber que habéis sido consagrados a una vida. Es por eso que los versículos anteriores dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Decía antes Henry que hubo un grupo de príncipes de Israel que fueron llevados a Babilonia. ¿Por qué los eligieron a ellos? Porque ellos eran hijos del Rey de Reyes. Porque ellos habían crecido en un contexto en donde eran especiales para el mundo. Cuidado, porque de alguna manera para el mundo somos especiales y el mundo tiene su foco de atención en nosotros con la única intención de deshacer lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Y nos van a poner a prueba. Y nos van a poner a prueba. Hemos sido consagrados. En medio de cualquier situación, en medio de las luchas que estamos librando, hemos sido consagrados por Dios y debemos de estar seguros de quién somos y a quién pertenecemos. Debemos de estar todo el tiempo filtrando a nuestro alrededor esa tendencia que no encaja con nuestra fe. Jóvenes, jóvenes, cuidado, porque no es oro todo lo que reluce. El oro, para saber si es oro, tiene que ser puesto a prueba. Tiene que pasar por fuego. Cuidado, porque muchos pueden pensar, este es el hombre o la mujer de mi vida y encima es cristiano. ¿Por qué es cristiano? No, porque mira cómo se comporta conmigo. Hasta el lobo se acerca a la oveja de una manera que la oveja puede hasta creer que es amigo. Es en la prueba donde vamos a darnos cuenta de qué tipo de personas somos y de qué tipo de personas son las que tenemos a nuestro alrededor. Teme de aquellos que a la primera de cambio se encienden, empiezan a insultar, empiezan a molestarse por todo. Ese no es el carácter de Cristo. Ese no es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es aquel en el que por la sangre preciosa que Él vertió en la cruz, hemos sido limpiados, hemos sido sanados, hemos sido restaurados a una nueva imagen, de manera que lo que ahora hacemos no es, la manera en que ahora nos comportamos no es como nos comportábamos antes. Porque ¿cómo te comportas ante la prueba? ¿Cómo son tus discusiones con tu pareja? ¿Cómo son tus discusiones con tus hijos, con tus hijas? ¿Cómo son tus discusiones en el trabajo? Si sigues discutiendo de la misma manera que discutías antes, esta palabra no aplica para ti. Si hacemos las mismas cosas que hacíamos antes de ser cristianos, ¿en qué cambió mi vida? ¿En qué se transformó? ¿Dónde está ese real sacerdocio? ¿Dónde está esa nación santa? ¿Dónde está esa conducta intachable? Si seguimos comportándonos de la misma manera, si no hay diferencia. A veces incluso somos peores o podemos llegar a ser peores que algunos cristianos, algunos que no son cristianos o no se dicen cristianos. El versículo 12 nos dice, mantened vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios no solo nos llama a alejarnos del mundo, sino también a vivir de una manera que dé testimonio a los no creyentes.
nos invita a cuidar con detalle cada aspecto de nuestra vida de manera que podamos serle fieles en todo. Y es que solemos seleccionar con quién nos comportamos de una manera u otra. Solemos ser bastantes hipócritas en muchos sentidos, si recordemos las palabras de los 2 primeros versículos que hemos leído, en donde según con quién estemos, así nos comportamos. Pero claro, como el apóstol Pablo dice que se hizo a los judíos y que se hizo a los griegos y que se hizo a los gentiles, como uno de ellos para predicarles a Cristo, pues decimos, pues yo también. Y a mí me impresionó una ocasión que escuché una noticia en donde un grupo de actores y actrices de cine para adulto se habían convertido a Cristo, o decían haberse convertido a Cristo, y crearon una asociación para ir a cada feria de pornografía y poner un stand para predicar a Cristo. Y yo pensaba, ¿cómo esto puede ser algo que justifica ese fin? Porque no lo justifica. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y el fin no siempre justifica los medios. Por lo tanto, eso quiere decir que no todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y tengo que mostrarme tal y como Cristo me mostró. Es que Cristo se sentaba con pecadores, sí, pero se sentaba a la mesa y creaba un ambiente espiritual en donde todo era transformado por Él, no al revés. Por desgracia, vivimos en un mundo en donde el mundo transforma a la iglesia, en vez de ser la iglesia quien transforma al mundo. Y hermanos, somos llamados a ser diferentes. Ser diferente es bueno. Ser diferente es algo que Dios nos ha dado como una cualidad en donde se manifiesta lo que realmente somos en Cristo. Debemos de ser fieles al Señor, con el fin de que aquellos que nos observan no tengan razón al acusarnos y que seamos hallados siempre haciendo lo correcto. No sabemos en qué corazón Dios esté trabajando y es probable que nuestro testimonio pueda servir de plataforma para que esa persona pueda llegar a Cristo. Hoy en día no nos acusan de haber quemado una ciudad. Pero en los tiempos, en ese tiempo primitivo se acusaba a los cristianos de comer niños. Y tal vez no nos acusan de comer niños, pero sí nos acusan de otras cosas. Y la pregunta es, ¿será verdad? Porque puede ser que alguna de esas acusaciones puedan estar bien fundadas. Dios está trabajando y es probable que los que te están mirando puedan venir a la fe y luego testificar que fuiste un instrumento de gracia para ellos. Gloria a Dios, que podamos ser un instrumento de gracia en las manos del Señor para que esas personas vengan a Cristo y no todo lo contrario. ¿Cuántas personas nos han venido y nos han dicho, es que yo no me acerqué a la iglesia antes porque hubo cristianos que me hablaron y yo veía cómo eran y yo no quería eso? Claro, el Señor usa lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Pero qué pena que puedan hablar mal de nuestro testimonio aquellos que de alguna manera están buscando de Dios y que no lo encuentren precisamente por nuestro mal testimonio. Los siguientes versículos dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Cuando respetamos a las personas que Dios ha puesto sobre nosotros, estamos diciendo con nuestras vidas, Señor, tú eres soberano y tú eres quien coloca a las personas por encima de mí. Sean padres, maestros, gobernantes, nada se escapa a tu control. Mira, es muy triste que hablen mal de los cristianos porque no cumplen las leyes. Porque no
ni siquiera lo tratan de hacer, porque tratan de buscar el resquicio legal para no cumplir con lo que se espera de todos los ciudadanos. Y déjame decirte que eso es un mal testimonio. Porque si defraudamos a Hacienda, si no cumplimos con las normas establecidas, estamos hablando de un Dios que le da igual todo. Estamos hablando de un Dios que no hace las cosas con rectitud. El Señor nos llama a respetar a nuestras autoridades, empezando por los padres. Chicos, respetar a vuestros padres. Porque Dios os los puso, os los dio como un regalo para que os criaran y os educaran. Tal vez no lo hicieron de la mejor forma, pero respetarlos. Porque Dios os los dio como padres. A los maestros en la escuela, qué pena. ¿Cómo se escucha que hoy en día a los maestros no se les respeta de ninguna de las maneras? Se les insulta, se les golpea, se les señala. Y los niños también. Porque eso lo hacen los padres. Qué pena que nosotros como hijos de Dios podamos caer en eso y que vayamos a increpar a los maestros de nuestros hijos porque los suspendieron. Pregúntale a tu hijo, ¿por qué suspendió? Eso me pasaba a mí. Pregúntate si el Señor lo que espera de ti es que respetes a las autoridades establecidas, sean policías, sean médicos, sea lo que sea. Somos llamados a respetar lo que está establecido, siempre y cuando esto no contradiga la palabra de Dios. Nada se escapa a su control. Dios fue quien puso a esa maestra en tu escuela, fue quien escogió a esos padres para ti y quien ha ordenado a los dirigentes de tu nación. Aunque no te guste, aunque no estés de acuerdo con ellos. A veces Dios le da al pueblo el gobernante que el pueblo merece. Y lo hace para que de alguna manera el pueblo pueda clamar a Él y también aprenda. Aunque aquí el texto menciona autoridades del gobierno, no es menos cierto que nuestro deber es someternos a quien Dios ha puesto en esa posición de autoridad sobre nuestras vidas, como también pastores, maestros de escuela dominical, hermanos que sirven en las diferentes áreas. Eso también habla de cuál es nuestro carácter cristiano y de cuánto de Cristo hay en nosotros. Los versículos 15 y 16 nos dice: esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿No te parece contradictorio que en este versículo nos mande por un lado someternos a toda autoridad y por otro nos diga que somos libres? ¿No es la libertad un sinónimo de hacer lo que yo quiera? Evidentemente no, depende de quién la defina. Si el mundo o aquella persona con la que conversas en el día. Pero si es de la libertad cristiana que estamos hablando, la definición es incorrecta. Porque como creyentes sabemos que la verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que nuestro corazón pecaminoso y dañado desea, sino rendirnos a la verdad de la palabra de Dios. ¿Somos libres? Sí. Ya no estamos encadenados por el pecado y ahora podemos servir gozosamente y libremente a aquel que nos salvó y vivir eternamente para agradarle a Él. Y ese es el fin de la vida cristiana, agradarle a Él. Agradarle a Él. Y eso va a significar que muchos tal vez no lo entiendan. No importa, que a quien tienes que agradar es a Él. Tu amor a Dios no debe de llevarte a deshonrar a las autoridades humanas, pero tu sumisión a ellas no debe violar tu temor a Dios. En otras palabras, haz lo que sea necesario para obedecer a quienes Dios ha puesto sobre ti, siempre y cuando no ofendas a Dios mientras lo haces. Nuestra fe ha de ser vivida de manera pública. Nuestra manera de conducirnos debe de reflejar el amor de Dios por todas partes. Y si sientes
que es una tarea imposible, mira a la cruz, donde el Rey del universo sirvió a su pueblo y encuentra en esa buena noticia del Evangelio el poder que necesitas para imitar su servicio. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Cómo reaccionas cuando te pinchan? ¿Cuál es tu conducta hacia aquellos que te oprimen, que te señalan, que te fustigan, que te insultan? ¿Cuál es tu reacción? ¿Es aquella que merece gloria y honra para el Señor o aquella que es despreciable y que ocultas y que escondes para que no se sepa lo que realmente eres? ¿Qué es lo que soy en Cristo? ¿Soy un verdadero hijo de Dios porque he sido santificado y por lo tanto mi vida refleja la realidad de esa santidad que mora en mí? ¿O por el contrario, sigo peleándome, sigo discutiendo, sigo criticando, sigo señalando, sigo golpeando con mis palabras, con mi lengua, sigo apuntando hacia donde no debo de apuntar? Analicemos por un momento. Seamos humildes y sinceros delante del Señor. Podríamos decir que honramos a todos, que amamos a los hermanos, que realmente tenemos temor santo de Dios. Podemos decir que nos conducimos honestamente y honradamente en medio de aquellos que aún no conocen de Cristo. ¿Estás siendo luz allí donde Dios te está poniendo? ¿Tus reacciones hablan de Cristo? ¿Tus palabras hablan de Cristo? ¿O hablan de esa realidad que todavía permanece y que Cristo no aprueba? Decía Henry, ¿eres de los que contagia a los demás para bien? ¿Eres como el café? ¿Eres lámpara que ilumina? Cierra tus ojos, por favor. El apóstol Pedro nos está desafiando a vivir como ciudadanos del cielo mientras navegamos por la vida en la tierra. Nos invita a comprometernos a vivir de acuerdo con estos principios, buscando la gloria de Dios en todas las cosas. ¿Qué dicen los de afuera que eres tú? ¿Qué dicen tus vecinos sobre ti? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo? ¿Qué dice de ti el que te vende el pan o el del supermercado, el de la gasolinera? ¿Qué dicen de ti? Si pasas como invisible por este mundo, ese no es el fin. El fin es que seas luz todo el tiempo, en todo momento. Fuisteis llamados de las tinieblas a su luz admirable, para que se alumbre a Cristo en vosotros. Un mundo que nos es hostil, un mundo del que no
al que no pertenecemos, pues somos peregrinos y extranjeros, pero un mundo en el que habitamos para testificar de Cristo. ¿Estás testificando de Cristo con tus acciones, con tus actitudes, con tus palabras? ¿Tu comportamiento habla de Cristo? Piensa por un momento en alguna situación en estas semanas, en lo que va de año, que te haya confrontado. Alguna persona, alguna situación que te haya herido, que te haya dañado. ¿Cuál ha sido el resultado, la respuesta a esa situación? ¿Cómo has reaccionado? ¿Lo has hecho como debías? ¿Has reaccionado como un verdadero hijo de Dios, perdonando, respetando, amando? ¿O por el contrario te has comportado como siempre? Lo has hecho sin Cristo. ¿Qué es lo que el Espíritu te dice a tu corazón hoy? ¿Eres de los que sigue la corriente de este mundo para no destacar y parecerse lo más posible y que nadie lo señale? ¿Qué es lo que el Espíritu te dice sobre esto? ¿Eres de los que se avergüenza por ser cristiano? Y mejor no compartes tu opinión para que no te acusen de antiguo, yo qué sé. ¿Qué te dice el Espíritu sobre esto? ¿Eres de los que se han acostumbrado a no respetar las normas, a no respetar las leyes, a hacer lo que quieres? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios te dice sobre esto? Así que Él tiene el control de tu vida. Si Él es imparable, si Él es ese todopoderoso que gobierna sobre nuestras vidas, sobre su iglesia, ¿por qué hoy aún lo que mostramos no se corresponde con lo que Él es? Él fue humildemente a la cruz, no reprochó a los que le insultaban, a los que le condenaban, solamente tuvo palabras de amor, solamente tuvo palabras de misericordia para ellos y para nosotros, y murió en aquella cruz para liberarnos las cadenas del pecado y de la muerte, para que seamos libres por Él y para Él. Si el Señor has tocado tu corazón en esta mañana, te invito a que te puedas poner en pie para orar por ti, para que podamos orar juntos, para poder bendecir tu vida y pedirle al Señor que te ayude, que nos ayude, nos fortalezca. Gracias, Señor, porque tú estás en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro, porque tú hablas a nuestros corazones, porque tu Espíritu toca nuestras vidas. Gracias porque tú tienes perdón para nosotros. Gracias, Señor, porque no hay nada ni nadie que nos pueda apartar de tu perfecto amor.
Gracias, Señor, porque a pesar de que te fallamos una y otra vez, Señor, tu perdón nos alcanza, tu misericordia es para con nosotros, tu amor es perfecto y es eterno, que no depende, Señor, de nada de lo que nosotros podamos hacer. Gracias, Señor, porque hoy tenemos una oportunidad para acercarnos a ti y reconocer que te necesitamos aún más, que aún queda mucho por cambiar, que todavía, Señor, nuestras actitudes, nuestros comportamientos no se parecen a lo que tú esperas de un hijo tuyo, de una hija tuya. Pero, Señor, anhelamos y deseamos esa transformación sobre nuestras vidas. Anhelamos y deseamos un cambio completo. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú te quedes con nosotros y nos ayudes para que nuestra conducta pueda ser intachable en un mundo hostil, para que en lo que se demanda razón de nuestra fe podamos responder como tú lo harías. Señor, gracias porque tú nos diste el ejemplo de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque hoy tenemos a tu Espíritu Santo que nos pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Señor, gracias porque hoy podemos ser restaurados un poco más a tu imagen, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.